El hombre que creía tenerlo todo, estaba a punto de descubrir que lo único que realmente importaba, ya lo había perdido sin saberlo. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El sonido de la lluvia golpeaba suavemente los enormes ventanales de la mansión, como si el mundo exterior intentara colarse en la vida perfectamente ordenada de Santiago, y fallara una y otra vez. Santiago no levantó la mirada de su laptop. Cancela la reunión de las 6, dijo con voz firme, sin emoción. Y dile a Inversiones que no quiero errores esta vez. El asistente asintió en silencio, desapareciendo casi como una sombra más dentro de aquella casa fría, elegante y vacía. Porque eso era lo que nadie veía. Vacía. A pesar del mármol brillante, de los cuadros costosos y del silencio pulcro que lo envolvía todo, había algo en ese lugar que no se podía comprar, y Santiago lo sabía, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Se quitó los lentes y cerró los ojos por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que una imagen cruzara su mente. Una risa. Una voz suave. Un recuerdo que no tenía permiso de volver. Abrió los ojos de inmediato, como si aquello quemara. No, murmuró para sí mismo, endureciendo el gesto. Eso ya pasó. Y volvió a su mundo. Out control. Al orden. A la distancia. A varios pasillos de distancia, en un lugar donde el mármol se convertía en baldosas gastadas y el silencio en ruido constante, estaba Paloma. La lavandería olía a detergente fuerte y humedad. Sus manos, enrojecidas por el agua caliente, se movían con precisión mientras doblaba una camisa tras otra, como si cada pliegue fuera una forma de mantener su mundo en orden, aunque por dentro todo estuviera cayéndose. Una más. Solo una más, susurró, casi sin voz. Pero su cuerpo no le respondía igual que antes. Había algo en su pecho. Una presión. Un cansancio que no desaparecía, sin importar cuánto intentara ignorarlo. Se apoyó ligeramente en la mesa, respirando hondo. No podía darse el lujo de fallar. No aquí. No ahora. Porque este trabajo no era solo un trabajo. Era su única forma de sostener una vida que se desmoronaba en silencio. Sacó algo del bolsillo de su delantal. Una pequeña foto doblada. La abrió con cuidado. Sus dedos temblaron apenas. Aguanta un poco más, por favor, susurró, con una sonrisa rota. Sus ojos brillaron, pero no dejó que las lágrimas cayeran. No podía. No tenía tiempo para eso. Nunca lo tenía. En el piso superior, Santiago caminaba por el pasillo con paso firme, hablando por teléfono. No me interesa lo que cueste, quiero resultados, dijo con frialdad. Se detuvo frente a una puerta cerrada. La habitación más silenciosa de toda la casa. No entró. Nunca lo hacía. Pero su mirada se quedó fija ahí, unos segundos más de lo normal. Como si algo dentro de él quisiera abrirla. Como si algo dentro de él aún esperara encontrar algo, o a alguien. Colgó el teléfono con más fuerza de la necesaria. Concéntrate, se dijo. Y siguió caminando. Abajo, en la lavandería, el mundo de Paloma empezaba a desdibujarse. El sonido del agua ya no era claro. Las luces parecían demasiado brillantes, luego demasiado lejanas. Parpadeó varias veces. No, no ahora, murmuró. Intentó sostenerse de la mesa. Pero su mano falló. La foto cayó al suelo. Y con ella, Paloma también. Su cuerpo se desplomó lentamente, como si incluso al caer intentara no hacer ruido. El silencio volvió a llenar la lavandería.
Un silencio diferente. Pasado. Peligroso. Arriba, Santiago se detuvo en seco. No sabía por qué. Solo, lo sintió. Un vacío extraño en el aire. Un quiebre invisible en la rutina perfecta. Francio el seno. ¿Escuchaste eso? Preguntó a nadie en particular. Pero no hubo respuesta. Solo el eco lejano, de algo que acababa de cambiarlo todo. ¿Tú qué crees que le pasó realmente a Paloma? Broken Heart. Déjalo en los comentarios, porque lo que Santiago está a punto de descubrir, no es lo que parece. El silencio en la lavandería no duró mucho. Un ruido seco, apenas perceptible, fue suficiente para que una de las otras empleadas se asomara por la puerta. ¿Paloma? No hubo respuesta. Solo el eco de su propio nombre, flotando en el aire. La mujer dio un paso más, y entonces la vio. Dios mío. El grito rompió la quietud de la casa como un vidrio estrellándose. Paloma yacía en el suelo, inmóvil, su cabello oscuro extendido como una sombra sobre las baldosas frías. La pequeña foto estaba a unos centímetros de su mano abierta, como si incluso inconsciente, no quisiera soltarla. ¡Ayuda! ¡Alguien venga rápido! Arriba, Santiago se giró bruscamente. Ese grito no era normal. No en su casa. No en su mundo perfectamente controlado. Bajó las escaleras sin pensar, con una velocidad que no coincidía con su habitual compostura. Su corazón latía más rápido, aunque no entendía por qué. ¿Qué pasó? Exigió al llegar. Las empleadas se apartaron de inmediato. Y entonces la vio. Por primera vez, realmente la vio. No como la chica de la lavandería. No como parte del sistema silencioso que mantenía su vida funcionando. La vio como una persona. Frágil. Pálida. Demasiado quieta. No responde, dijo alguien, con voz temblorosa. Santiago se arrodilló a su lado, sin importarle el suelo húmedo ni su traje impecable. Oye, murmuró, tocando ligeramente su rostro. ¿Me escuchas? Nada. Solo el frío. Y algo más. Algo que le recorrió el pecho sin aviso. Una sensación incómoda, desconocida. Miedo. No. Él no sentía eso. No más. Llamen a una ambulancia. Ahora, ordenó, pero su voz ya no era completamente firme. Mientras una de las mujeres corría, Santiago notó la foto en el suelo. La recogió por instinto. Y en ese instante, algo dentro de él se quebró. Era una niña, de unos 5 o 6 años, sonriendo, con unos ojos que, por alguna razón, le resultaban inquietantemente familiares. Francio el seno. Volteó la foto. Había algo escrito, con letra temblorosa. Para mamá, gracias por no rendirte conmigo. Te quiero. Él. El aire se volvió más pesado. Santiago levantó la mirada lentamente hacia Paloma. ¿Tienes una hija? Susurró, aunque ella no podía escucharlo. Pero no fue eso lo que lo desestabilizó. Fue otra cosa. Algo más profundo. Algo que no podía explicar. Minutos después, la ambulancia llegó. El sonido de la sirena cortó el aire, rompiendo definitivamente la ilusión de normalidad. Los paramédicos entraron con rapidez, revisando signos, colocando oxígeno. Pulso débil, presión baja, dijo uno de ellos. ¿Desde cuándo está así? Preguntó otro. Nadie tenía una respuesta clara. Porque nadie, realmente conocía a Paloma. Excepto, tal vez, ahora él. Llévenla al hospital más cercano, ordenó Santiago sin dudar. Señor, usted no necesita. Dije que la lleven. Yo voy con ella. El paramédico lo miró, sorprendido, pero no discutió. Dentro de la ambulancia, el mundo era pequeño. Ruido. Luces. Respiraciones medidas. Santiago estaba sentado frente a ella, observando cada movimiento, cada intento de su cuerpo por mantenerse en pie. Sostenía la foto sin darse cuenta. No te mueras, murmuró de repente. La frase salió sola. Cruda. Real. Sus propios ojos se abrieron ligeramente, como si no reconociera su propia voz. Ni siquiera sé tu historia, añadió, más bajo. No puedes irte así. Por un segundo, la mano de Paloma se movió apenas. Un reflejo. Un intento. Santiago reaccionó de inmediato, inclinándose hacia ella.
Oye, mírame, quédate conmigo. Pero sus ojos nunca se abrieron. En el hospital, todo fue rápido y eterno al mismo tiempo. Puertas que se abren, camillas que desaparecen, palabras médicas que no dicen nada, y lo dicen todo. Santiago se quedó de pie en medio del pasillo blanco, con la foto aún en la mano. De repente, su mundo ya no tenía sentido. Las reuniones, el dinero, el control, nada de eso podía ayudar ahora. Nada de eso podía explicarle por qué le importaba. Porque le importaba. Y eso era lo más peligroso de todo. Un médico salió finalmente. Su expresión no era buena. ¿Usted es familiar? Santiago dudó. Solo un segundo. Sí. La palabra cayó más pesada de lo esperado. Ella presenta un cuadro severo de agotamiento extremo. Pero eso no es lo más preocupante, continuó el médico. Hemos encontrado algo más. El tiempo se detuvo. ¿Qué cosa? El doctor lo miró directamente a los ojos. Su hija está hospitalizada, en este mismo lugar. El mundo se quebró. ¿Qué? La niña necesita un tratamiento urgente. Costoso. Y por los registros, parece que su madre ha estado trabajando en exceso para poder pagarlo. Santiago sintió que el aire desaparecía. Miró la foto otra vez. La niña. La sonrisa. Los ojos. Y entonces lo entendió. No era solo una empleada desmayada. Era una madre luchando sola. Una mujer rompiéndose en silencio, dentro de su propia casa. Y él. Ni siquiera sabía su nombre completo. Si tú hubieras sido Santiago, ¿habrías hecho algo antes? Pensive face. Déjalo en los comentarios, porque lo que viene ahora, cambiará sus vidas para siempre. El hospital olía a desinfectante, y a verdades incómodas. Santiago no se movió del pasillo. La palabra hija seguía rebotando en su mente, una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. Tiene una hija. Lo dijo en voz baja, como si aún no terminara de creerlo. El médico ya se había ido. Las puertas seguían abriéndose y cerrándose. La vida seguía. Pero dentro de él, algo se había detenido. Señor, ¿se encuentra bien? Una enfermera se acercó con cautela. Santiago tardó en responder. Sí, mintió finalmente, pasando una mano por su rostro. Solo, necesito información. La enfermera asintió. La niña está en el área pediátrica. Su nombre es Lucía. Lucía. El nombre encajó perfectamente con la letra en la foto. Él. Su mirada bajó automáticamente hacia la imagen que aún sostenía. La niña seguía sonriendo, ajena a todo. Ajena al cansancio de su madre. Ajena al peso del mundo. Y por alguna razón, eso le dolió. ¿Puedo verla? Preguntó. Solo familiares directos. El silencio cayó como un golpe. Santiago apretó la mandíbula. Claro. No era nadie. Ni para Paloma, ni para esa niña. Solo el hombre que firmaba su salario. Nada más. Y, sin embargo, dígales que soy responsable, insistió, su tono endureciéndose. Me haré cargo de todo. La enfermera dudó. Señor, eso no. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? La pregunta salió fría. Automática. Como si volviera a su terreno conocido. Control. Dinero. Soluciones rápidas. La enfermera lo miró con algo que parecía incomodidad. No es solo dinero. Y ahí estaba. La primera grieta. Porque Santiago sabía manejar cifras. Pero no sabía manejar eso. Lo humano. Lo que no se puede comprar. Se giró bruscamente. Entonces llame al mejor especialista. Al mejor hospital. Lo que sea necesario. Señor, la voz de la enfermera bajó. La niña no necesita solo tratamiento. Santiago se detuvo. ¿Qué quiere decir? Necesita a su madre. El golpe fue directo. Sin filtros. Sin rodeos. Santiago no respondió. Porque no podía. Porque esa era la única cosa que no podía garantizar. Horas después, estaba sentado en una silla incómoda, frente a la habitación donde Paloma permanecía inconsciente. No había entrado. No aún. Sus manos estaban entrelazadas, tensas. La foto descansaba sobre sus rodillas. Esto no tiene sentido, murmuró. Su mente intentaba organizarlo todo.
convertirlo en algo lógico. Manageable. Pero no lo era. Nada de esto lo era. ¿Por qué ella? ¿Por qué en su casa? ¿Por qué ahora? Y la peor pregunta de todas. ¿Por qué le importaba tanto? La puerta de la habitación se abrió lentamente. Una doctora salió, revisando unos papeles. Santiago se puso de pie de inmediato. ¿Cómo está? Estable, por ahora, respondió. Pero su cuerpo está al límite. Esto no ocurrió hoy, es acumulativo. Santiago frunció el seno. ¿Qué significa eso? Significa que lleva mucho tiempo ignorando su propio dolor. El silencio se volvió denso. Trabajando sin descanso, alimentándose mal, durmiendo poco, continuó la doctora. Personas así no se desploman de repente, se van rompiendo poco a poco. Cada palabra caía como un peso. Y de pronto, la imagen de la lavandería volvió. Sus manos enrojecidas. Su voz débil. Solo una más. Santiago cerró los ojos. No lo vi. La confesión fue casi inaudible. Pero era real. No lo vio. No quiso verlo. Porque era más fácil así. Puede pasar a verla, dijo la doctora finalmente. Santiago dudó. Su mano se quedó suspendida en el aire antes de tocar la puerta. No estaba preparado. No para esto. No para verla, como persona. Porque una vez que lo hiciera, ya no habría forma de volver atrás. Entró. El sonido del monitor llenaba la habitación con un ritmo constante. Paloma estaba ahí. Quieta. Frágil. Demasiado pálida para alguien que, horas antes, sostenía el peso de una vida entera sobre sus hombros. Santiago se acercó lentamente. Cada paso, más pesado que el anterior. Paloma. Leyó su nombre en la pulsera. Por primera vez, lo dijo en voz alta. Y algo en su pecho reaccionó. Se sentó a su lado. El silencio entre ellos no era incómodo. Era revelator. ¿Por qué no dijiste nada? Murmuró, mirando sus manos. ¿Por qué no pediste ayuda? Sabía la respuesta. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba escuchar su propia culpa. Yo habría. Se detuvo. No. Eso tampoco era verdad. Porque si ella hubiera hablado, ¿él habría escuchado? La respuesta lo golpeó antes de que pudiera negarla. No. Sus ojos se deslizaron hacia la foto nuevamente. Luego hacia ella. Luego de vuelta a la foto. Y entonces, algo empezó a romperse dentro de su resistencia. Pero luchó. Claro que luchó. Esto no es asunto mío, se dijo en voz baja, casi con dureza. Yo no me involucro. Era su regla. La única que nunca rompía. No involucrarse. No sentir demasiado. No perder el control. Porque la última vez que lo hizo, lo perdió todo. Pero entonces, la mano de Paloma se movió ligeramente. Un gesto mínimo. Casi imperceptible. Pero suficiente. Santiago se quedó completamente inmóvil. ¿Paloma? Nada. Solo un reflejo. Pero en ese instante, su defensa se debilitó. Porque no era solo una historia. No era solo una situación. Era ella. Y era real. Santiago exhaló lentamente, como si estuviera soltando algo que llevaba años cargando. Pero aún no era suficiente. Aún no estaba listo para aceptar lo que esto significaba. Así que hizo lo único que sabía hacer. Se levantó. Voy a arreglar esto, dijo, más para sí mismo que para ella. Frío otra vez. Controlado otra vez. Pero no igual. Nunca más igual. Mientras Santiago lucha por mantener distancia, algo dentro de él ya empezó a acercarse. El amanecer llegó sin pedir permiso. La luz suave del sol entró por las ventanas del hospital, tiñendo todo de un tono cálido, casi engañoso. Como si el mundo quisiera fingir que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Santiago no se había ido. Seguía allí. En el mismo pasillo. En la misma silla incómoda. Con la misma foto entre las manos. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la caída de Paloma. El sonido seco. El silencio después. Y algo más. Algo que le incomodaba admitir. La forma en que su pecho se apretó cuando la vio en el suelo. Esto no es normal, murmuró. No para él. No para alguien que había construido su vida evitando precisamente eso, sentir demasiado. Señor.
Santiago levantó la mirada. La misma enfermera de la noche anterior estaba frente a él. La nina, Lucía, dijo con suavidad. Está preguntando por su mamá. El tiempo se detuvo otra vez. ¿Está despierta? Sí. Pero está débil. Santiago tragó saliva. ¿Puedo verla ahora? La enfermera dudó apenas un segundo, pero esta vez no dijo que no. Venga conmigo. El área pediátrica era diferente. Más color. Más dibujos en las paredes. Más vida. Y más fragilidad al mismo tiempo. Santiago caminó más lento. Cada paso parecía llevarlo a un lugar donde no pertenecía. A un mundo que no entendía. Se detuvieron frente a una puerta. Está aquí, susurró la enfermera. Pero, tenga cuidado con lo que dice. Santiago asintió, aunque no tenía idea de qué significaba eso. Empujó la puerta suavemente. Y la vio. Lucía. Pequeña. Demasiado pequeña para estar conectada a cables y máquinas. Pero aún así, sonrió. ¿Mamá? La palabra salió débil, pero llena de esperanza. Santiago sintió que algo dentro de él se rompía de nuevo. No, respondió, acercándose lentamente. No soy tu mamá. La sonrisa de la niña no desapareció del todo, pero cambió. Se volvió más frágil. Entonces, ¿quién eres? Silencio. Santiago no tenía una respuesta preparada. Porque no había un papel para él en esa historia. Hasta ahora. Dudó. Soy alguien que quiere ayudarte. Lucía lo observó con esos ojos grandes, curiosos. Los mismos ojos de la foto. Los mismos ojos que le resultaban tan inquietantemente familiares. ¿Mi mamá está bien? Preguntó de inmediato. Ahí estaba. La pregunta que nadie quería responder. Santiago respiró hondo. Está descansando. No era mentira. Pero tampoco era toda la verdad. La niña asintió lentamente. Como si entendiera más de lo que debería. Ella siempre dice que todo va a estar bien, murmuró. Santiago sintió un nudo en la garganta. ¿Y tú le crees? Lucía lo miró, y sonrió otra vez. Sí, porque ella nunca miente. El golpe fue silencioso, pero profundo. Santiago se sentó a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. ¿Te duele? Preguntó, señalando suavemente los tubos. Lucía negó con la cabeza. A veces, pero no importa. Claro que importa. No, insistió ella. Porque cuando me cure, voy a ayudar a mi mamá. Santiago frunció el seno. ¿Ayudarla en qué? La niña dudó un segundo. En trabajar menos. El aire se volvió pesado otra vez. Ella se cansa mucho, añadió, bajando la mirada. Pero dice que es temporal. Temporal. Esa palabra resonó en la mente de Santiago. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo temporal? ¿Cuánto tiempo llevaba ella rompiéndose, mientras él no veía nada? ¿Y tú? Preguntó Lucía de repente. ¿Tú trabajas mucho? Santiago soltó una leve risa, sin humor. Demasiado. Entonces también necesitas descansar. La simpleza de la frase lo desarmó. No es tan fácil. Lucía lo miró con seriedad. Mi mamá dice que sí. Silencio. Otro golpe. Más suave, pero igual de certero. En ese momento, la puerta se abrió ligeramente. Una doctora asomó la cabeza. Señor, necesitamos hablar con usted. Santiago asintió, levantándose. Pero antes de salir, Lucía lo llamó. Oye. Se giró. ¿Sí? No dejes sola a mi mamá. La petición fue tan directa, tan pura, que no dejó espacio para evasivas. Santiago sostuvo su mirada. Por un segundo. Dos. Y algo dentro de él cedió. No lo haré. La promesa salió antes de poder detenerla. Y una vez dicha, ya no podía romperla. Fuera de la habitación, la doctora lo esperaba. La condición de la niña es delicada, explicó. Necesita el tratamiento lo antes posible. Santiago asintió. Hágalo. Señor, es costoso y... Dije que lo haga. Su voz volvió a ser firme. Decidirá. Pero esta vez, no era solo control. Era algo más. Y la madre, continuó la doctora. Va a necesitar tiempo. Mucho tiempo. No puede volver a ese ritmo de vida.
Santiago miró hacia la puerta. Hacia donde estaba Lucía. No lo hará. Regresó a la habitación de Paloma. El mismo monitor. El mismo silencio. Pero algo había cambiado. Ahora, él ya no era un espectador. Se acercó lentamente. Tu hija, murmuró. Es fuerte. Pausa. Y cree en ti, más de lo que tú crees en ti misma. Se sentó. Esta vez, más cerca. Hice una promesa, añadió en voz baja. Así que, despierta. El silencio respondió. Pero ya no era el mismo. Ahora están unidos por algo que no pueden ignorar, una promesa. Y las promesas cambian destinos. La noche volvió a caer sobre el hospital, pero esta vez, no trajo silencio. Trajo recuerdos. Santiago estaba de pie junto a la ventana de la habitación de Paloma, observando las luces lejanas de la ciudad. Todo brillaba allá afuera, como si la vida fuera simple, como si el dolor no existiera detrás de cada ventana. Pero ahora sabía la verdad. El dolor siempre estaba ahí, solo que algunos aprendían a esconderlo mejor que otros. Señor. La voz suave lo sacó de sus pensamientos. Era una enfermera, sosteniendo una pequeña bolsa de tela. Encontramos esto entre las cosas de Paloma. Santiago la tomó con cuidado. Gracias. La enfermera dudó un segundo. Hay documentos también. Pensamos que usted debería verlos. Santiago frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué yo? La enfermera no respondió de inmediato. Solo lo miró, como si la respuesta fuera obvia. Porque usted es el único que se quedó. Cuando se quedó solo otra vez, Santiago abrió la bolsa lentamente. Dentro había pocas cosas. Demasiado pocas para una vida entera. A pen. Un pequeño frasco de perfume casi vacío. Un cuaderno viejo. Y un sobre. Arrugado, pero cuidadosamente guardado. Santiago tomó el sobre. Algo en su pecho se tensó sin razón aparente. Lo abrió. Dentro había papeles médicos. Facturas. Fechas. Cifras. Todas, imposibles. Y entonces lo vio. A nombre. El nombre del hospital. El mismo. Durante meses. Meses de tratamientos. Meses de pagos incompletos. Meses de lucha, en silencio. Santiago cerró los ojos por un instante. ¿Cuánto tiempo llevaba sola en esto? Susurró. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de letra pequeña, ordenada, pero cansada. No eran notas. Eran pensamientos. Fragmentos de una vida que nadie escuchó. Leyó la primera línea que encontró. Hoy Lucía sonrió otra vez, eso significa que vale la pena. Su garganta se cerró. Pasó la página. No sé cuánto más podré trabajar sin que mi cuerpo se rinda, pero no puedo parar. Otra página. Si algo me pasa, espero que alguien la cuide mejor que yo. El aire se volvió pesado. Cada palabra era un golpe. Cada línea, una confesión que nadie había escuchado. Hasta ahora. Y entonces, llegó a una página diferente. No era reciente. La tinta estaba un poco más desgastada. Pero las palabras eran claras. A veces lo veo pasar por los pasillos, y me pregunto si alguna vez notaría que existo. Santiago se quedó inmóvil. Su pulso se aceleró. Siguió leyendo. No lo culpo, su mundo es demasiado grande para alguien como yo. Pero aún así, hay algo en su mirada que me hace pensar que también está solo. El cuaderno tembló en sus manos. Porque eso no era solo dolor. Era él. No puede ser, murmuró. Sus ojos se deslizaron lentamente hacia Paloma, inconsciente en la cama. Tú. Las piezas empezaron a encajar. Las miradas fugaces en los pasillos. La sensación extraña de familiaridad. La incomodidad silenciosa que nunca supo explicar. Ella lo había visto. Mucho antes de que él la viera a ella. Pero no era eso lo que terminó de romperlo. Fue la última página. La más reciente. La más temblorosa. Si no logro salir de esta, solo espero que Lucía no me odie por no haber sido suficiente. Santiago cerró el cuaderno con fuerza. No. Su voz se quebró por primera vez. No digas eso. Se acercó a la cama, respirando con dificultad. Tú eres todo para ella. ¿No lo ves? Pero ella no podía escucharlo. Y eso
Dolía más. Se sentó junto a ella, pasando una mano por su cabello con cuidado, casi con miedo de romperla. «Estabas aquí, todo este tiempo», susurró. «Y yo, ni siquiera sabía tu nombre». El silencio entre ellos ya no era vacío. Era pasado, lleno de todo lo que no se dijo. Y entonces, algo más cruzó su mente. Un recuerdo. Rápido. Difuso. Pero suficiente. Una tarde. Años atrás. Una mujer. Un error. Una pérdida. Santiago cerró los ojos con fuerza. No. Eso no tenía nada que ver. No podía tenerlo. Pero la sensación estaba ahí. Inquietante. Persistent. Como si el pasado estuviera intentando alcanzarlo. Señor. La voz del médico lo sacó de golpe. Santiago así gyro rapidamente. ¿Qué pasa? La niña ha tenido una complicación. El mundo se detuvo. Otra vez. ¿Qué tipo de complicación? Necesitamos actuar rápido. Santiago no dudó. Entonces hágalo. Necesitamos autorización, y tiene todo lo que necesita. Su voz fue firme. Decidida. Pero esta vez, no había distancia. No había duda. Cuando el médico se fue, Santiago volvió a mirar a Paloma. Tu hija te necesita, dijo en voz baja. Y yo. Se detuvo. Porque no sabía cómo terminar esa frase. Porque lo que estaba sintiendo no tenía lógica. No tenía explicación. Pero era real. Se inclinó ligeramente hacia ella. Te prometí que no la dejaría sola, susurró. Pero eso no es suficiente. Pausa. No sentí. El pasado ya no está enterrado, y el presente exige respuestas. Si tú encontraras un secreto así, ¿te quedarías o te alejarías? Broken Heart. Déjalo en los comentarios, porque lo que viene, lo cambiará todo. El hospital ya no se sentía tan frío. O quizás, era Santiago quien había cambiado. Habían pasado 2 días. 2 días en los que el tiempo dejó de medirse en reuniones o contratos, y empezó a medirse en latidos. En respiraciones. En pequeñas señales de vida. Lucía había sido estabilizada. El tratamiento había comenzado. Y Paloma. Paloma seguía dormida. Pero ya no estaba sola. Santiago entró a su habitación con pasos más suaves que antes. Como si, de alguna forma, temiera romper algo invisible. Se acercó a la cama. La observó. Había algo diferente en ella ahora. O tal vez, era su forma de verla. Ya no era la empleada. Era la mujer que había luchado en silencio. La madre que se negó a rendirse. La persona, que sin darse cuenta, había empezado a importarle más de lo que podía explicar. Hoy tu hija sonrió, murmuró, sentándose a su lado. Su voz era más baja. Más humana. Dice que cuando salga de aquí, va a ayudarte a trabajar menos. Una leve sonrisa apareció en su rostro. No sé si eso sea una buena idea, pero, suena bonito. Pausa. El monitor seguía marcando el ritmo. Constant. Tranquilo. Santiago apoyó los codos sobre sus rodillas. Miró sus manos. Por primera vez en mucho tiempo, no estaban ocupadas. No sostenían nada. No controlaban nada. Y sin embargo, no se sentía vacío. No entiendo cómo lo hiciste, continuó, casi en un susurro. Vivir así, sin rendirte. Silencio. Yo, me rendí hace mucho. Las palabras salieron sin permiso, sin filtro, como si llevaran años esperando ese momento. Se reclinó ligeramente en la silla, mirando el techo. Hubo un tiempo, en el que yo también creía en algo, dijo. En alguien. Sus ojos se nublaron apenas. Pero lo perdí. No dio detalles. No hacía falta. El dolor estaba ahí, en cada pausa, en cada respiración contenida. Después de eso, todo se volvió más fácil, añadió. No sentir. No esperar. No necesitar. Giró la cabeza lentamente hacia ella. Hasta ahora. El silencio entre ellos cambió. Ya no era pesado. Era compartido. De repente, un leve sonido rompió la quietud. Santiago se enderezó. ¿Paloma? Sus dedos se movieron apenas. Un gesto mínimo, pero real. Su respiración cambió. Un poco más profunda.
un poco más presente. Hey, susurró, inclinándose hacia ella. Tranquila, estás en el hospital. Sus ojos comenzaron a abrirse lentamente. Pasados. Confundidos. La luz parecía demasiado fuerte. El mundo, demasiado distante. Hasta que lo vio. Y se detuvo. ¿Señor? Murmuró, con la voz rota. Santiago sintió algo extraño en el pecho. Santiago, corrigió suavemente. Puedes llamarme Santiago. Paloma intentó incorporarse, pero el dolor la detuvo. No, no debería estar aquí. Tengo que. Tu hija está bien. Las palabras la detuvieron en seco. ¿Lucía? Está siendo tratada. Está estable. Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas al instante. Gracias a Dios. Su cuerpo se relajó ligeramente. Pero la tensión no desapareció del todo. Tengo que volver al trabajo, murmuró, intentando levantarse otra vez. Santiago negó con firmeza. No. Ella lo miró, confundida. Pero no vas a volver a ese ritmo. No así. Su tono no era autoritario. Era preocupado. Y eso la descolocó más que cualquier otra cosa. Señor, yo necesito este trabajo, dijo, con voz débil pero firme. No puedo perderlo. Santiago la observó en silencio por un segundo. No lo vas a perder. Pero, Paloma, interrumpió, más suave esta vez. No tienes que hacer esto sola. El silencio cayó entre ellos. Pasado. Increíble. Difícil de creer. ¿Por qué? Preguntó ella finalmente. Una sola palabra, pero cargada de todo. Santiago no respondió de inmediato. Porque no tenía una respuesta simple. Porque la verdad era complicada. Porque debí verlo antes, dijo al final. Y no lo hice. Paloma bajó la mirada. No era su responsabilidad. Tal vez no, admitió. Pero ahora sí lo es. Sus ojos se encontraron. Y algo pasó. Algo pequeño. Pero real. Paloma respiró hondo. No estoy acostumbrada a que alguien se quede. La confesión fue casi un susurro. Pero suficiente. Santiago inclinó ligeramente la cabeza. Yo tampoco. Y en esa simple verdad, se encontraron. Un leve sonido en la puerta interrumpió el momento. Era una enfermera. La niña pregunta por usted, dijo, mirando a Paloma. Los ojos de Paloma se llenaron de urgencia. Quiero verla. Aún no puede moverse mucho, explicó la enfermera. Santiago se puso de pie. Entonces la llevaremos. Ambas lo miraron. ¿Llevaremos? Repitió Paloma. Sí, respondió él con naturalidad. No vas a ir sola. Minutos después, con ayuda, Paloma fue llevada en silla de ruedas hasta la habitación de Lucía. El momento fue silencioso, pero poderoso. ¿Mamá? La voz de la niña tembló de emoción. Mi amor. Paloma rompió en lágrimas. Lucía también. Se abrazaron como si el mundo fuera a desaparecer. Como si ese instante fuera todo lo que importaba. Santiago se quedó en la puerta, observando, sin interrumpir, pero presente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo cálido. Algo que no dolía. Algo que no necesitaba esconder. Lucía levantó la mirada. Te dije que no la dejaría sola, sonrió. Santiago exhaló suavemente. Lo prometí. Por primera vez, no están sobreviviendo. Están empezando a sanar. El hospital parecía distinto esa mañana. No más silencioso, sino más frágil. Como si algo en el aire estuviera a punto de romperse. Paloma ya podía sentarse sin ayuda. Lucía reía un poco más. Y por primera vez en mucho tiempo, Santiago había empezado a creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar. Pero la vida, rara vez avisa antes de cambiarlo todo. Santiago estaba en el pasillo hablando con el médico cuando escuchó pasos rápidos detrás de él. Señor Santiago, tenemos un problema. La voz de la enfermera no era la misma de siempre. Había urgencia. Y algo peor. Miedo. ¿Qué pasó? Preguntó de inmediato. La enfermera dudó. Es sobre los registros médicos de Paloma y el financiamiento del tratamiento de Lucía. Santiago frunció el seno. Todo está cubierto.
No del todo, respondió ella. Alguien ha solicitado una revisión legal de los pagos. El aire se volvió más pesado. ¿Quién? La enfermera bajó la voz. La empresa. Santiago no entendió al principio. ¿Qué empresa? Pero antes de que la respuesta llegara, ya la sabía. Su propia compañía. Eso es imposible, dijo él rápidamente. Hay una auditoría interna abierta, continuó la enfermera. Y han congelado temporalmente los fondos hasta verificar la relación entre usted y la paciente. Santiago sintió como algo dentro de él se tensaba. Yo autoricé esos pagos. Lo sabemos, pero hay sospechas de conflicto de interés. La palabra cayó como una piedra. Conflicto. Interés. Como si lo que sentía fuera algo sucio. Santiago apretó la mandíbula. Deténganlo. No podemos. El mundo empresarial, el mundo que él controlaba, ahora estaba interfiriendo con el único lugar donde no había control. Paloma. Lucía. La única cosa que realmente importaba. Y entonces lo escuchó. ¿Señor Santiago? Se giró. Era uno de los directores de la empresa. Traje impecable. Expresión fría. Necesitamos hablar. En una sala privada, el ambiente era tenso. Su involucramiento personal con la paciente está comprometiendo la reputación de la empresa, dijo el director sin rodeos. Santiago lo miró fijamente. Ella no es una paciente. Es una persona. Eso no cambia el riesgo legal. Sí cambia todo, respondió él, más firme ahora. Silencio. El director dejó unos documentos sobre la mesa. Necesitamos que se retire del caso. Santiago no se movió. No. Es una orden del consejo. El aire se congeló. Santiago se levantó lentamente. Si quieren mi puesto, adelante, dijo con calma. Pero no voy a abandonar a esa familia. El director frunció el seno. ¿Familia? Santiago dudó un segundo. Y luego dijo algo que ni él mismo esperaba. Sí. Al salir de la sala, su respiración era más pesada. Algo estaba cambiando. Ya no solo en su vida. En él. Cuando volvió a la habitación de Paloma, ella lo notó de inmediato. ¿Qué pasó? Preguntó, preocupada. Santiago intentó sonreír, pero no le salió. Nada importante. Ella lo miró fijamente. Estás mintiendo. Silencio. Santiago se sentó lentamente. Quieren que me retire del caso. Paloma abrió los ojos. ¿Qué? La empresa cree que esto es un conflicto de interés. Pero usted solo está ayudando. Santiago la miró. Y por primera vez, no escondió la verdad. No es solo ayuda. Paloma se quedó en silencio. ¿Entonces qué es? Preguntó en voz baja. Santiago tardó. Mucho. No lo sé, admitió finalmente. Pero no voy a irme. Paloma bajó la mirada. No quiero causarle problemas. No los estás causando tú, interrumpió él. Es el sistema. Pero la tensión no desapareció. Solo cambió de forma. Esa noche, algo más ocurrió. Lucía tuvo una crisis respiratoria leve. No fue grave, pero suficiente para activar todo el protocolo. Santiago llegó corriendo. ¿Qué pasó? Está estable, dijo el médico. Pero necesitamos observarla de cerca. Santiago entró a la habitación. Lucía estaba despierta. Asustada. Me dolía, susurró. Santiago se acercó rápidamente. Estoy aquí. Lucía lo miró. No te vayas. La frase fue simple, pero lo rompió. No me voy, respondió él sin dudar. Pero detrás de esa promesa, algo empezó a quebrarse. Horas después, Santiago salió al pasillo. Paloma lo esperaba allí. La escuché llorar, dijo ella. Santiago asintió. Está bien ahora. Silencio. Paloma respiró hondo. No quiero que esto te destruya. Santiago la miró. Y en su voz había algo diferente. Cansancio. ¿Verdad? Ya me está cambiando. Se quedaron en silencio. El tipo de silencio que no es vacío, sino lleno de todo lo que no se dice. Y entonces, llegó el golpe final. Un abogado de la empresa apareció. Señor Santiago, hay una audiencia interna mañana. Santiago lo miró. ¿Sobre qué? El abogado dudó.
su permanencia en la compañía, pausa, y su relación con la paciente. El mundo se redujo a una sola línea. Relación. Santiago miró hacia la habitación de Paloma, luego hacia Lucía, luego de vuelta al abogado, y por primera vez, no calculó, no analizó, no controló, solo dijo, entonces que sea lo que tenga que ser. Si tuvieras que elegir entre tu vida o alguien que amas, ¿qué harías? Broken Heart. Déjalo en los comentarios, porque la próxima decisión lo cambiará todo. La mañana llegó sin calma. No hubo paz en el hospital, ni en la ciudad, ni dentro de Santiago. Solo una sensación constante de estar al borde de algo irreversible. Santiago no había dormido. Se quedó sentado toda la noche en la sala de espera, mirando el suelo como si ahí pudiera encontrar una respuesta que el mundo le estaba negando. En sus manos, el mismo objeto de siempre, la foto de Lucía. Pero ahora, ya no la miraba igual. Ahora pesaba más, porque ya no era solo una niña enferma. Era una promesa. La audiencia interna era en 2 horas. Su nombre, su carrera, su empresa, todo estaba en juego. Pero por primera vez en su vida, eso no era lo más importante. La puerta de la habitación de Paloma se abrió suavemente. Ella lo vio de inmediato. «¿No has dormido?», dijo en voz baja. Santiago intentó responder con una sonrisa, pero no le salió. «No importa». Paloma lo observó con cuidado. Ya no lo miraba como antes. Ya no era solo respeto. Había algo más. Preocupación. Conexión. «Hoy es la audiencia, ¿verdad?», preguntó ella. Santiago asintió. Silencio. «Deberías ir», dijo Paloma finalmente. Santiago la miró, confundido. «¿Quieres que me vaya?». «No», respondió ella rápido. «Pero, no quiero que pierdas todo por nosotros». Esa palabra, nosotros, cayó en el aire como algo nuevo. Algo que ninguno de los dos había dicho antes. Santiago dio un paso más cerca. «Ya lo perdí antes», dijo en voz baja. Paloma frunció el ceño. «¿Qué?». Santiago dudó. «Respiro hondo». Cuando dejé de sentir, pensé que estaba a salvo. Pausa. Pero no lo estaba. El silencio entre ellos se volvió más profundo. Más honesto. «No sé qué somos», continuó él. «No sé cuándo empezó esto». Su voz era más baja ahora. Más vulnerable. «Pero sí sé algo. Paloma no apartó la mirada». «¿Qué?». Santiago la miró directamente. «Que si me voy ahora, vuelvo a ser el mismo de antes». Silencio. Paloma bajó la mirada. «Y eso sería más fácil». Santiago negó lentamente. «No». Pausa. «Sería vacío». Lucía apareció en la puerta, aún débil pero despierta. «¿Van a pelear?», preguntó inocentemente. Ambos la miraron. Y por un segundo, todo lo demás desapareció. Santiago se acercó a ella. Se arrodilló. «No estamos peleando». Lucía lo miró fijamente. «Entonces no te vayas». Silencio absoluto. Esa frase, tan simple, tan imposible de ignorar. Santiago cerró los ojos por un momento. Y cuando los abrió, ya no había duda. Se levantó lentamente. «Tengo que ir a la audiencia», dijo. Paloma asintió, con tristeza contenida. «Lo entiendo». Pero Santiago levantó la mano. «Pero no es para defenderme». Pausa. «Es para terminar con esto». Paloma lo miró, confundida. «¿Qué quieres decir?». Santiago respiró profundo. Y lo dijo. Sin estrategia. Sin miedo. Sin regreso. Si la empresa no puede aceptar que ayude a una madre a salvar a su hija, entonces no es la vida que quiero. Silencio. Paloma abrió los ojos. «Santiago, eso puede destruirte». Él sonrió apenas. «Ya estaba destruido antes de encontrarte». Se hizo un silencio largo. Uno de esos silencios que cambian destinos. Santiago tomó su abrigo. Se detuvo en la puerta. Miró a Paloma. Luego a Lucía. Y finalmente dijo: «No es una decisión difícil». Pausa. «Es la primera decisión correcta que tomo en años». Y salió. En la sala de audiencia, el ambiente era frío. Los directores lo esperaban. Papeles sobre la mesa. Miradas duras.
Juicios silenciosos. Señor Santiago, comenzó el presidente del consejo. Tiene algo que decir antes de la votación. Santiago se levantó. Y esta vez, no había máscara. No había distancia. Solo verdad. Sí, dijo. Silencio absoluto. He pasado años creyendo que el control era poder, continuó. Que si no me involucraba, nada me podía romper. Pausa. Estaba equivocado. Los directores se miraron entre ellos. Hay una mujer en ese hospital, y su hija, continuó. Y por primera vez en mi vida, entiendo lo que significa ser responsable de algo que no es dinero. Su voz no temblaba, pero era humana. Si ayudar a salvarlas es un problema para esta empresa, entonces el problema no es mío. Silencio. Uno de los directores habló. ¿Está renunciando? Santiago respiró hondo. Sí. Pausa. A la versión de mí que ustedes construyeron. Y dejó la sala, sin mirar atrás. Cuando regresó al hospital, ya no era el mismo hombre. Entró a la habitación de Paloma. Ella lo vio de inmediato. ¿Qué hiciste? Santiago sonrió. Esta vez, de verdad. Lo correcto. Paloma se quedó en silencio. Lucía lo miró desde la cama. ¿Ya no te vas? Santiago se acercó a ella. No. Pausa. Me quedo. Y en ese momento, algo cambió definitivamente. La elección ya está hecha. Ahora solo queda vivirla. El hospital ya no parecía un lugar de crisis. Parecía un lugar de comienzo. El sol de la mañana entraba con más suavidad, iluminando la habitación de Paloma sin la dureza de los días anteriores. El monitor seguía sonando, pero ya no marcaba peligro, sino estabilidad. Vida. Respiración. Segunda oportunidad. Paloma estaba despierta, sentada en la cama, más fuerte que antes, aunque todavía frágil. Lucía dormía a su lado, tomada de su mano, como si incluso en sueños no quisiera soltarla. Y Santiago estaba allí. No como visitante. No como extraño. Sino como alguien que ya no sabía irse. El silencio entre los tres no era incómodo. Era completo. Paloma lo observó durante unos segundos. Perdiste todo, por nosotros, dijo finalmente. Santiago negó lentamente. No. Pausa. Lo que perdí, ya no me servía. Ella bajó la mirada. No debiste hacerlo. Santiago se sentó en la silla junto a ella. Paloma, dijo suavemente. Tú casi mueres trabajando para que tu hija sobreviva. Silencio. Y yo casi me pierdo una vida entera sin darme cuenta de que estaba vacío. Paloma cerró los ojos. Una lágrima escapó. No sé cómo agradecerte. Santiago la miró fijamente. No lo hagas. Pausa. Solo, no vuelvas a desaparecer de tu propia vida. El aire entre ellos cambió. Más ligero. Más honesto. Más real. Lucía se movió ligeramente en la cama. ¿Ya son familia? Preguntó medio dormida. Paloma y Santiago se quedaron en silencio. Se miraron. Y por primera vez, no hubo confusión. Solo certeza emotional. Santiago sonrió. Sí, dijo suavemente. Paloma lo miró sorprendida. Santiago. Él negó con calma. No tiene que ser perfecto para ser real. El tiempo pareció detenerse. Semanas después, el hospital quedó atrás. Lucía estaba en recuperación. Paloma caminaba de nuevo sin ayuda. ¿Y Santiago? Santiago aprendía a vivir sin esconderse detrás del control. Una tarde, estaban los tres en un pequeño jardín del hospital. Lucía corría lentamente entre las flores, riendo. ¡Viva! Libra. Paloma la observaba con lágrimas suaves en los ojos. No pensé que llegaría a verla así otra vez, susurró. Santiago estaba a su lado. Siempre iba a llegar, respondió. Pausa. Solo necesitabas ayuda para verlo. Paloma lo miró. Esta vez, sin miedo. ¿Por qué te quedaste? Preguntó. Santiago pensó unos segundos. El tipo de silencio que no evita la respuesta, la construye. Porque por primera vez en mi vida, dijo finalmente, no sentí que estaba comprando algo. Pausa. Sentí que estaba perteneciendo a algo. Paloma bajó la mirada.
Una sonrisa pequeña apareció en su rostro. Yo tampoco sabía que podía pertenecer a alguien. Santiago la miró. Y esta vez, no había barreras. Solo verdad. Lucía corrió hacia ellos, abrazándolos a ambos sin aviso. Ya no se vayan nunca, dijo riendo. Paloma la abrazó fuerte. Santiago también. Y por primera vez, no se sintió extraño. Se sintió correcto. El sol bajaba lentamente. Y en ese momento, no había pasado. No había miedo. No había empresa. No había dolor sin nombre. Solo 3 vidas, encontrándose donde nunca debieron separarse. Santiago miró a Paloma. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dijo suavemente. ¿Qué? Pensé que te encontré desmayada en una lavandería por casualidad. Pausa. Pero en realidad, me encontré a mí mismo contigo. Paloma lo miró en silencio. Y luego sonrió. Entonces no fue un accidente. No, respondió él. Pausa. Fue destino. Lucía los interrumpió riendo. Entonces el destino es bueno. Ambos rieron. Y el sonido se mezcló con el viento. Con la luz. Con algo que finalmente, se sentía como hogar. Meses después, la vida ya no era supervivencia. Era construcción. Santiago no volvió a su antigua vida. Paloma no volvió a su agotamiento. Lucía, volvió a ser solo una niña. Y en una pequeña casa lejos del ruido de la ciudad, una familia inesperada aprendía algo simple. Que a veces, el amor no llega perfecto. Llega roto. Pero se queda. Si crees que el amor puede salvar incluso lo que parece perdido, déjalo en los comentarios, corazón brillante. Porque esta historia no terminó en la lavandería. Terminó donde siempre debió empezar, en el corazón. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.